Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. La Biblia dice que Pedro llega a la casa de Cornelio y dice las escrituras que este hombre Pedro, el apóstol Pedro, fue invitado por el Espíritu Santo, direccionado por el Espíritu Santo. Si usted lee más hacia arriba, antes del 44, toda la historia desde el capítulo 10, se va a dar cuenta que Cornelio se le aparece un ángel y le dice: manda a buscar a Pedro para que él le hable a ustedes. Y dice que Cornelio manda a buscar a Pedro, el cual se encontraba en la casa de cierto Simón curtidor. Y dice la Biblia que este Cornelio envió hombres a buscar a Pedro. Ponga atención. Mientras Pedro está en la azotea esperando que la comida esté para comérsela, él estaba en la azotea orando, esperando que le dijeran que ya la comida estaba lista. De pronto se le da una visión a Pedro, y es ahí donde él ve el lienzo, ¿no? ¿Se acuerda? Y ahí donde le dice la palabra: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Pero el Señor le dice: no llame inmundo lo que ya yo he limpiado. ¿Me siguen? Ahora escuche bien. La Biblia dice que mientras pensaba él en esta visión, el Espíritu Santo le habla. ¿Quién le habla? ¿Quién le habla? Y le dice: hay hombres que te están buscando ahí abajo. Ve con ellos porque yo lo he enviado. Hay un punto importante. Quien le dice a Cornelio: manda a buscar a Pedro, es un ángel. Pero luego el Espíritu le dice: yo te mandé a buscar. Primer punto: el Espíritu Santo es quien comanda todos los ángeles, es quien dirige toda la obra de Dios en la tierra y en los cielos. ¿Me sigue? Segundo, me atrae y me emociona bastante cuando Pedro dice: y el Espíritu me dijo, y el Espíritu habló a Pedro: te buscan 3 hombres que he enviado para que vaya donde cierto hombre llamado Cornelio. ¿Me siguen? O sea, el Espíritu Santo tenía acceso a hablar a Pedro, y Pedro tenía oído para escuchar al Espíritu Santo. Yo sé que se ve sencillo, pero exactamente esa es la clave. Poder tener oído para escuchar lo que dice el Espíritu. Pedro era un hombre de milagros y de señales, pero estaba en la casa de este Simón curtidor esperando dirección. A lo mejor Pedro quería ir a otro lado, mas el Espíritu le dice: no, te vas a la casa de Cornelio. Eso me atrae mucho la atención y me emociono, porque veo en Pedro la clave y el secreto por el cual podía operar en ciertas dimensiones. Era que el hombre escuchaba al Espíritu Santo de Dios, y para poder escucharlo había que haber desarrollado una relación con él, una intimidad con él. ¿Cuál es el problema de los líderes de hoy en día? De muchos que no oyen al Espíritu Santo, no tienen oído para oír. Algunos hacemos las cosas cuando nos conviene o de acuerdo a la necesidad, y eso no nos puede a nosotros mover ni direccionar. Tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Me siguen? El Espíritu le habla y se ve tan natural lo que dice. Dice: el Espíritu dijo a Pedro: hay 3 hombres, hay hombres ahí abajo que te están buscando, vete con ellos. El Espíritu hablaba con Pedro como usted y yo estamos aquí. Ahora pueden notar de dónde venía la fuente de poder, la fuente de milagro, las manifestaciones de Pedro. Era que tenía una relación tan cercana que el Espíritu y él hablaban. Gracias por su entusiasmo. Wow. Es lo mismo que yo me pare en un estadio y antes de pararme el Espíritu me diga: va a venir una mujer con una vestimenta de tal color, ella tiene un cáncer, llámala porque yo la envié para sanarla.
Aleluya, ese día yo solo logré orar 2 horas, pero escuché al Espíritu. Así que yo no me paro a hacer milagros en mi poder ni en mi nivel de oración, sino en la dirección que tengo y que recibí. Yo me paro y digo, hay una mujer llamada fulana que tiene ropa de tal color, tienes un cáncer, el Espíritu te trajo para sanarte. Estoy seguro que el cáncer se le va a ir. Es exactamente lo que Pedro que está viviendo. Desde que Pedro recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés, la primera dimensión de recibir el Espíritu es ser lleno y hablar en lengua. Pero la próxima etapa es tener una relación tan profunda que el Espíritu tenga opinión en tu vida. Y yo no sé si usted, pastor, diácono, a dónde Dios lo va a llevar, o es Ujier, pero todos debemos de desarrollar esa dimensión. Y el Espíritu le dijo a Pedro, desciende. Así que Pedro desciende y se va con esos hombres sin temor, pues el Espíritu se lo está dirigiendo. Llega a la casa de Cornelio, fue con unos cuantos compañeros, los fieles judíos. Y cuando está mirando a Cornelio dice, Dios mío, pero estos son gentiles, y judíos y gentiles no se llevan. Pero quien lo envía es el que creó a los gentiles y a los judíos. Ahora Pedro, cuando está allí en la casa de Cornelio, dice, uy, ya yo sé por qué ayer yo vi un lienzo y yo vi carne de todo tipo. Ahora entiendo que la gloria de Dios no puede ser retenida por los judíos, se va a expandir a toda la tierra. ¿Habrá alguien que alabe la gloria de Dios aquí hoy? Ahora escuche bien, aquí hay algo importante, muy importante. El Espíritu necesita a Pedro. Si no lo había hecho él solo. ¿Qué significa esto? El Espíritu dice, Cornelio, ahí estaba Lucas, estaban vivos, Marcos, Santiago, había muchos hombres de Dios cerca, pero el Espíritu dijo, el que tiene algo que decirte es Pedro. Quien le crea la agenda a Pedro es el Espíritu. Quien lo pone en escenario es el Espíritu. Quien le abre las puertas es el Espíritu. Quien lo lleva a predicar es el Espíritu. Esto es muy emocionante lo que le estoy hablando. Me daría pena ver gente aquí queriéndose ir a tiempo. Se pueden ir, Dios mío, porque no es para ellos esto. ¿Puede alguien entenderme? Escucha bien. El éxito de un salmista no es grabar, es la canción que le da el Espíritu. El éxito de un predicador no es predicar, es el mensaje que le da el Espíritu. ¿Me siguen? Nosotros estamos diseñados para vivir amamantándonos del Espíritu, o para vivir conectado recibiendo de Él. Entonces, ¿por qué el Espíritu escoge a Pedro para ir a soltar eso? A soltar esa manifestación, ese don. Porque Pedro tenía oído para escuchar y corazón para obedecer. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se asoma y dice, uy, ya entiendo la visión. Hay visiones que tú no la entiendes en el momento, que tiene que ser llevado al terreno donde se va a cumplir para que la entiendas. Y Pedro llega al lugar donde se va a cumplir la visión del lienzo y dice, uy, ya ahora entiendo, es que el Espíritu no se va a limitar a los judíos. Comenzó con los judíos, pero termina con los gentiles. ¿Me siguen? Y Pedro rompe la ley, rompe el paradigma, rompe las costumbres que tenían. De hecho, cuando lo quisieron acusar, Pedro se defendió y lo reprendió a los ancianos de Jerusalén. Dijo, no, espérense, yo hablé, pero el que lo tocó fue el Espíritu Santo, que es mayor que nuestro concepto, que nuestras normas y que nuestras leyes. ¿Alguien me puede seguir aquí y alabar al Dios del cielo? Y entonces escuche, aleluya. Y dice, Pedro comenzó a hablar de Jesús y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Díganle a alguien, cayó sobre los que estaban presentes. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que los fieles judíos
¿Sabe usted por qué ellos se asombraron? Porque ellos creían que eran los únicos y que el Espíritu Santo era para ellos nada más. Tú sabes que hay gente así todavía en esta generación, como esos fieles. Son fieles, pero no quieren compartir la gloria de Dios con alguien. Gracias por su entusiasmo. Yo no sé si usted en su país vivió eso, en el mío yo lo viví. Son tan santos que no pueden saludar al impío. Es inmundo, si yo lo saludo me contamino. Cuán flojo y débil eres. Dios dice, esto no solo es para los fieles, esto no solo es para mi pueblo, esto es para donde quiera que teman y hagan justicia. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Hay gente que no puede lidiar con la victoria del otro. Ellos se sienten bien mientras tú estás derrotado. Desde que Dios dice que va a comenzar a bendecirte, ellos ya no son amigos tuyos. Son gente que necesitan circuncidar el corazón, ayunar y orar para que sean limpiados de ese espíritu envidioso, de ese espíritu egoísta. Los fieles dijeron no, pero sobre ellos también cae el Espíritu. Yo me imagino a Cornelio hablando en lengua. Shamalaya, yo también tengo derecho a tener la presencia de Dios. Ese espíritu de que solo en algunos se puede derramar el don de Dios, eso lo reprendemos de las redes y lo reprendemos de esta casa. La presencia de Dios, el don de Dios es para todo, la gloria de Dios es para todo, los milagros es para todo. Dice Pedro, para donde quiera, en cualquier nación que se tema. Hay gente que no pueden lidiar, no pueden ser felices con el éxito del otro. Si siente que te incomoda la victoria del otro, necesitas decírselo a Dios y decírmelo a mí, porque necesito ministrarte fuerte, liberarte. Está llena la iglesia de eso. El trabajo de fulano no funciona, el de fulano sí funciona, el mío sí. Lo excelentes son ellos. Cornelio dijo, en la casa de Cornelio fuego bajó, hablaron en lengua y nadie entendió. Que el Cornelio dijo, el mismo fuego que cayó en el Pentecostés cayó en mi casa también. Hay alguien que alaba a Dios. El Espíritu no está casado con un pueblo, no está casado con una nación, sino que donde le invocan, Él viene. Donde le buscan, le hallan. Donde tocan la puerta. Yo no sé si alguien cree que lo que pasó en el Pentecostés pasa aquí esta noche y pasa la próxima semana que viene. Habrá alguien que alaba a Dios. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, te invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.